Muchas gracias, muy amable. Gracias. Gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy ha venido un prominente líder de la oposición democrática venezolana. Él fue precandidato presidencial y es una de las voces más lúcidas y esclarecidas de la política venezolana y es un combatiente por la democracia. Es Diego Arria, que acaba de llegar desde Caracas y lo recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido. ¿Cómo estás, Diego? Bien, pero podría estar mucho mejor. Pero después de la introducción tuya, imagínate, me siento magnífico. Perdona que te haga esta pregunta como de corresponsal escolar, un poco pueril, pero yo creo que recoge la curiosidad de la gente. ¿Quién es el presidente de Venezuela al día de hoy? No hay, porque nosotros tuvimos unas elecciones que se las robaron, por lo tanto el que ocupa el lugar de presidente es un ilegítimo, es un origen fraudulento, entonces la figura del presidente como tal no existe. Si Maduro no es el presidente, ¿qué cosa es? En Venezuela hay un sistema que está montado, 3 o 4 bases, una sobre el populismo, sobre el comunismo, sobre las redes de la delincuencia organizada, sobre la base militar y todo eso controlado por Cuba. Es un caso inédito, tal vez inexplicable en América Latina. ¿Se puede decir que en tu país, tú acabas de llegar de Venezuela, hay una dictadura? ¿Maduro es un dictador? ¿O si yo digo eso estoy exagerando? Venezuela tiene una dictadura maquillada. Le ponen colorcitos para que la comunidad internacional pueda tener excusas suficientes como para mantener relaciones y aprovechar los recursos económicos de Venezuela, como por ejemplo hace UNASUR. Yo en el comercio de Lima la semana pasada, en una entrevista decía que UNASUR estaban convertidos en unos coimeros, porque estaban simplemente aprovechando la riqueza venezolana. O sea, ese maquillaje sirve para que digan, no, no es una dictadura, no es comunismo. No, o sea, no. Maduro es un dictador. Maduro no tiene ni siquiera, Maduro es un ilegítimo. Yo no le doy ni siquiera la estatura para eso. El régimen como tal sí es un régimen de una dictadura. Y entonces, ¿y Enrique Capriles qué cosa es? Porque yo estuve la otra noche con él en Bogotá y yo lo llamé presidente. Para mí él es el presidente electo de los venezolanos. Para mí también lo es, y lo es para más de la mitad del país. El problema ahora es cómo en Venezuela no es suficiente triunfar para ganar. Hay que tener la fuerza para imponer ese triunfo, y ese es parte del proceso de rescate que yo creo que tiene que ser la máxima prioridad de los que creemos en la democracia. Pero no si tú te simplemente encuentras con Enrique Capriles, ¿tú le dirías presidente como le dije yo en Bogotá? Sí, yo no tengo ni... Por cierto, tú fuiste el primero, y yo creo que eso fue una manera de acentuar para la América. ¿Hice bien? Hiciste muy bien. No. Ahora él tiene que asumir ese rol. Gracias. Bueno, yo solo quería recordarle que él tiene ese mandato, ¿no? Él tiene que asumir ese rol ahora de que él es el presidente electo y como tal se debe a lo que él dijo. Yo defenderé los votos, denme la confianza, yo liderizaré este proceso. Pero como él tiene que estar consciente que cuando tú haces un cheque, como un voto, no son sin fecha y no son en blanco, sino que te lo dan para cierta fecha. Él tiene una fecha adelante. Él me dijo en Bogotá que él cree que a Maduro le sumaron 600.000 votos fraudulentos, ¿no? Que él calcula que sacó, Capriles digo, 7 millones casi y medio de votos, pero que Maduro no sacó 7 millones siquiera. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuáles eran los números reales el 14 de abril, Diego? Sí, yo la comparto. Puede que sean más incluso. Puede que sean hasta 800.000 votos. Hay una organización en Venezuela que se llama SDATA, que para mí es lo más calificado. Y SDATA dice, en el mínimo es de 600 a 800.000. Puede pasar del 1.000.000 de votos. ¿Y cuéntanos por favor, explícanos de una manera didáctica, sencilla, cómo es que fabricaban esos votos? ¿Cómo es que se los inventaban? Bueno, yo vi cuando tú le preguntabas eso a Enrique, un poco en el fondo. Yo tuve años diciendo que el Consejo Nacional Electoral, yo lo llamaba el Ministerio de Elecciones del señor Chávez. Y por eso me criticaba terriblemente la oposición, porque eso desestimulaba. Por eso el otro día oí a Enrique mismo decir que el Consejo Nacional Electoral estaba secuestrado por el régimen. Ese fue un día casi de fiesta para mí, porque dije,
El país se ha demorado 15 años en entender que estamos a un sistema abusivo sobre el cual ha construido la perpetuidad del sistema del señor Chávez. Todavía no lo acabamos de entender que es así. Y el propio Enrique Capriles el año pasado, en octubre, cuando perdió las elecciones con Chávez, él mismo no lo había entendido. Él confiaba en el árbitro, ¿verdad? Sí, yo una vez... ¿Eso fue un error? Yo creo, un error muy serio, porque él dijo, se los digo ligerito, claro, raspado, no hubo fraude. Pero las cifras no eran las cifras del Consejo de los venezolanos, eran las cifras que le dio la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. En ese momento no teníamos las actas, creo que era el 5%, 3% de las actas. Fue una precipitación. Y el problema es que ahora estamos pagando el costo de 14 años de estar diciendo no desestimulemos a los venezolanos, si decimos que es un ente tramposo la gente no va a votar. Yo siempre decía, no subestimen a los venezolanos. Los venezolanos son capaces de entender, mejor decirles a lo que tenemos que enfrentarnos para que salten, para que lo superen. Por eso estoy muy contento que después de 15 años la gente lo entienda que es así. Sin embargo, aparentemente no lo entendemos correctamente todavía. Recojo el espíritu de la pregunta que quedó ahí colgada. Es decir, ¿cómo urdieron la trampa? Bueno, en parte de la impugnación que presentó la Mesa de la Unidad y el mismo Capriles está el número de personas fallecidas que votan. Sí. Que se ha negado el Consejo Nacional Electoral a revisar. Enrique dio una cifra cercana a 200.000 personas. Son 220.000, decía. 220.000 muertos que votaron por Maduro. Exactamente. Y hay, por ejemplo, tal vez debo explicarte algo. El sistema venezolano en general, el régimen, está montado sobre listas típico de los regímenes policiales. Por ejemplo, si tú quieres comprar un carro en Venezuela o venderlo, entras en una lista que tiene el gobierno. Si vas a comprar una casa, un apartamento, igual. ¿Y quién controla esas listas? La controlan los cubanos. O sea, el control sobre los ciudadanos en Venezuela es como el que tenía la Stasi en Alemania Oriental o en el régimen soviético. Entonces, toda esa telaraña, porque el sistema de inteligencia cubano es el que maneja el país. Entonces, ¿cómo lo agregan? Por ejemplo, San Jaime Bailey no ha votado en las últimas 3 elecciones, porque está en Alemania o está en Miami. Ese es uno perfecto para meterlo a votar. Ahora, ¿cómo no te puedo yo demostrar eso? No me entregas el boleto donde tú firmaste, Jaime Bailey no firmó, yo firmé por ti. Ahí puedo agregar todos los que yo quiera. Claro, y ellos tienen esas listas de ciudadanos que están inscritos en el registro, que son casi 19 millones. Pero tienen 3 elecciones que no han votado y ellos saben perfectamente que ya tú no votas, a saber dónde estás. De manera que, si te estoy entendiendo bien, Diego, los que han tramado toda esta conspiración contra la democracia venezolana son los espías cubanos, es la inteligencia cubana. La inteligencia cubana tutela, piensa tú, maneja las cédulas de identidad en Venezuela, las hacen los cubanos. Los pasaportes, las notarías, los registros, el control de inteligencia, la policía. Yo te digo una cosa, Jaime, es una vergüenza, yo decírtelo en público acá, como venezolano, es el país menos soberano de América Latina. Es Venezuela. Y lo único que hacen es hablar de la soberanía. Es un país manejado por los cubanos. Y Maduro aún mucho más manejado por los cubanos que incluso el mismo Chávez, que fue el que entregó Venezuela a Cuba. ¿Tú crees que la señora Tibisay, Lucena, esta es una pregunta que a mí me atormenta, ¿ella sabe que han hecho trampa o ella es tan ingenua que hacen la trampa a sus espaldas y luego le dan unos resultados que a sus ojos son creíbles y ella dice, esto es lo que arrojan las máquinas, y ella santifica y convalida porque no sabe que han hecho la trampa? Ahí todos saben. Lo sabe todo el Consejo Nacional Electoral, lo sabe el presidente en su momento, que era Chávez. Tibisay sabe. Pero no me cabe la Bueno, menor de duda. Vicente Díaz no me cabe duda que algo sabe, porque Tiene que saber. esa misma noche él dijo, hagan un recuento, esto ¿no? Sí. Enrique te contó en esa conferencia de que nosotros pedimos que nos dieran los cuadernos electorales. Sí. Por cierto, el señor Carter, perdóname que me meta en un segundo en esto. Por favor. Carter, cuando fue al revocatorio en el año 2004, dijo que el sistema venezolano era perfecto. ¿Por qué dijo que era perfecto? Porque le enseñaron que uno agarraba la tarjeta de votación y había el cuaderno electoral, que lo firmaban. Eso es cierto, si lo hubiesen hecho así, era correcto. El señor Carter tendría que decirle ahora a los venezolanos, ustedes me engañaron y no están haciendo lo que yo validé, porque ellos se han montado sobre Carter.
Y porque en esta ocasión no han cotejado los resultados electrónicos con los cuadernos de votación. No lo pueden hacer, porque hacerlo sería reconocer de que nos han trampeado, de que es un fraude. Entonces uno se tiene que hacer la siguiente pregunta: ¿vamos nosotros a poder rescatar esto por esa vía? No. Incluso el recurso que está ante el Tribunal Supremo de Justicia no será aceptado, eso es clarísimo. Porque el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano subordinado En Venezuela no hay Estado de Derecho, esa es a la dictadura. Exactamente, sí, un Estado sin Un Estado de apéndice. Derecho es una dictadura, no hay la menor duda. Bueno, pero entonces esto a mí me lleva a un callejón sin salida, y yo te ruego que tú, que eres una de las mentes más lúcidas en Venezuela, nos ilumines, porque la pregunta es, bueno, ¿cuál es la salida a este entrampamiento? Yo te digo Ha ocurrido un fraude, hay un gobierno ilegítimo de usurpadores. ¿Cuál es la salida constitucional prevista por las leyes? Tú dices una salida iluminada, la cosa está muy oscura en Venezuela. A veces yo la miro, convencional no será. ¿Cómo va a ser convencional? Fíjate, Venezuela es un país bajo la ocupación de una fuerza armada cubano-venezolana. ¿Por qué digo eso? Venezuela tiene, hoy en día hay 60.000 cubanos. Durante la Guerra de la Independencia, 60.000 cubanos, admitidos por el gobierno, puede que sean más. Todos son soldados, no lo son. 4 o 5 mil se supone que son agentes de inteligencia, pero todos son formados militarmente porque es el sistema cubano. Durante la Guerra de Independencia en América, nosotros tuvimos 20.000 españoles solamente en Venezuela. ¿Ah? O sea que es una auténtica invasión. Nosotros estamos ocupados. Ocupados. En términos internacionales, parece mentira, Cuba es la potencia ocupante de Venezuela, así como los Estados Unidos es la potencia ocupante en Guam, etc. Aquí Cuba, que es un país pequeño al lado de Venezuela, es la potencia ocupante. Entonces, es un cuadro donde tú ves que no hay la menor articulación de libertad en Venezuela. Entonces, cuando tú me dices cuáles son las salidas, no por ser convencional. Los grupos paramilitares. Venezuela es el mayor asiento, la mayor guarida de grupos de narcotraficantes que hay en América Latina. El 60% de las drogas que salen a Europa pasan por Venezuela. ¿Y por qué pasan? Frente a la policía, frente a los oficiales de la Guardia Nacional, en cooperación. Hay 7 generales venezolanos indiciados por el tráfico de drogas, lavado de dinero. O sea, la cúpula militar venezolana está coludida. Está vinculada nada menos que al tráfico de armas. Entonces, ¿Te puedo interrumpir allí? Claro. Pero, perdona si esta pregunta parece un poco afiebrada, pero yo siento esto genuinamente. El año 89 había una dictadura en Panamá. Una dictadura que además estaba coludida con el narcotráfico. El señor Noriega permitía que Panamá fuera un punto de salida el tráfico igual. de narcotráfico, ¿no? De envío de drogas a Estados Unidos. Y el señor Bush, padre, tomó la decisión de intervenir, de remover a esa dictadura asociada con el narcotráfico. Ahora en Venezuela me da la impresión de que las circunstancias no son tan distintas. Es decir, hay una dictadura que hace negocios con el narcotráfico. ¿Se justificaría una intervención más activa de los Estados Unidos? ¿O estoy siendo un poco jacobino? Yo hace 3 años di una declaración donde dije que la espada de la justicia internacional pendía sobre la cabeza de Chávez. Y decía, puede correr la misma suerte que el general Noriega. Y entonces, eso me costó que me invadieran mi finca y me asaltaran mi propiedad. Eso hace 3 años. Sí, exactamente. Yo estaba en Oslo dando una conferencia y justamente lo hicieron. Yo decía que las ramificaciones del narcotráfico con el régimen venezolano son muy cercanas. Hace un par de años el Instituto de Crisis Internacional, que tal vez es más importante del mundo en esa materia, yo formo parte de su grupo asesor, señaló que era imposible que el presidente de Venezuela, igual que el caso de Tibisay, no conociera las ramificaciones y las conexiones que tenía el narcotráfico que hacían de Venezuela una especie de narcoestado emergente. Esa es la situación.